Bienvenidas y bienvenidos al Museo de Arte Decorativo Nacional. Quiero decirles que yo conocí a Sergio en el Museo de Artes Visuales, en donde sigue hasta el día 3 la exposición Los Pequeños Son, y escuché su visita guiada como nieto. Y él vino y le gustaron mucho y acordamos que sería muy hermoso. Y hoy va a estar acompañado por Álvaro Salas Gularte. Álvaro Salas Gularte, que él es una persona muy importante y forma parte de este grupo Mundo Afro y es comisionado de derechos humanos de las Naciones Por la música. Por la música. Así que, bueno, no tengo más para decir, solo agradecerles y darle la palabra. Bueno, espero que hayan venido descansados, porque es muy denso todo lo que vamos a hablar. Yo recuerdo que una vez un cantante me dijo, bueno, mira, si llegamos al sitio donde teníamos que actuar y no hay piano, yo voy a recurrir a la fuerza de la capela. Hoy a mí me va a pasar un poco lo mismo, porque frente a tantas cosas que hay para decir, voy a tener que recurrir a la fuerza de la síntesis. Porque claro, en el seminario de arte e intertextualidad, las sesiones son de unas 4 horas. Así que ahorita trataremos de ver cómo nos ingeniamos para en fin, abarcar esta gran cantidad de cosas que nos convocan. Siempre que hablamos de Feliberto, bueno, hay que estar dispuesto a escuchar las cosas más insólitas y más increíbles. Es como si inhaláramos oxígeno y exhaláramos anhídrido sinfónico. Eta Hoffmann, el gran escritor, junto a Jean Paul, que eran los preferidos de Robert Schumann, Eta Hoffmann decía, mis miradas son extrañas porque en ellas se refleja lo auténticamente extraño que mi espíritu observa. Bueno, podemos decir que lo mismo ocurre precisamente con Felipe. Bueno, entonces el plan para esta tarde-noche, porque estimo que nos va a agarrar la noche, es hablar un poco una introducción, después ver la conexión que hay entre esa figura alquímico medieval de los glóbulos, la iniciación felibertiana, el cocodrilo, y dentro de ese contexto, bueno, al final, la música, ¿no? Me acompaña de lujo el maestro Álvaro Salas, que curiosamente con Álvaro hemos tocado mucho en Asunción, 3 veces, y en Uruguay ninguna. O sea que 3-0. Hoy sí es 3-1 en todo caso. Pero algo habría que hacer acá, ¿no? Así que un lujo de compañía con mi amigo hermano. Bueno, yo lamento que no haya podido venir mi sobrino, y ahora les voy a explicar por qué. Marcello Licó, conocido como Super Peluca. Porque resulta que, bueno, ahora se deja grandote. Estos días tiene su graduación como médico, por eso le falta. Pero cuando era chiquito tenía una especie de cúpula, igual que mi hermano, que era conocido como Ignacio el Paraguas. Y entonces me acuerdo que el papá,
Fundación Feliberto Hernández, aquí presente, con mi prima Beatriz Coca también, le preguntó, a ver, ¿no querés escuchar al tío en la televisión que va a tocar? A ver si es cierto. No, es cierto, sí, fíjate. Bueno, entonces pusieron y efectivamente estaba el tío en la televisión. Entonces, claro, él observaba. Entonces llegó un momento que me decía, tos vos, no. Tos vos, no. Tos vos. Entonces se produjo esa especie de contrapunto. Y ustedes se preguntarán a qué viene esto. Bueno, porque resulta que precisamente uno de los nudos existenciales de Feliberto fue el problema de la imagen. Y de la imagen de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, su identidad. Feliberto es siempre Feliberto o su doble. Porque Feliberto se pregunta, cuando se produce esa transición músico-escritor, ¿soy auténtico o falso? Mi música, mi piano, ¿es auténtico o falso? Mi vocación, ¿es auténtica o falsa? ¿Soy un músico falso o un escritor auténtico? ¿Soy un pianista auténtico o un escritor falso? Bueno, Feliberto se escruta a sí mismo, en parte guiado por una fuerza instintiva, inconsciente, orientada a resolver un problema. Y en parte también porque, en parte de forma consciente, porque él sabe que se impone encontrar una salida en su vida. Porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que el pianista gradualmente se va metiendo en un callejón sin salida. ¿Y por qué? Bueno, porque Feliberto tuvo una formación a los altos, a los Feliberto. Recordemos lo que él dice en el relato de mi primer concierto. El día de mi primer concierto tuve sufrimientos extraños y algún conocimiento imprevisto de mí mismo. Inevitablemente, estas carencias en su formación irán pesando. Y ya, por supuesto, hablaremos de ello. Ahora, muchos, incluso algunos de los presentes aquí, me han preguntado si yo conocí a Feliberto. No lo conocí. Porque yo nací en octubre del 63 y él murió en enero del 64. Exactamente el 13 de enero. Lo que sí sé es que iba religiosamente todos los domingos a visitarme, bueno, hasta que un día ya no vino más. No lo conocí, pero tuve testimonio muy cercano. Por supuesto, el testimonio de Amalia, ¿no? Yo ya, desde que era muy adolescente, me mudé a casa de ella. Y además Amalia fue abuela, fue madre, fue amiga, era una persona excepcional. Que incluso muchos de los que están aquí la conocieron. La propia Amalia fue la que me dijo, mira, tendrías que vincularte con Jorge Cuca Clave, el escritor, porque él te va a dar las claves mentales de Feliberto. Y a Amalia siempre le gustaba hablar de los poderes de la mente, del equilibrio mental. Después, claro, hubo otros testimonios muy importantes, el caso de Alcide Giraldi y de su esposa Adelia, que fueron
maravillosas personas que lo apoyaron tanto, una especie de ángeles protectores. Por supuesto, Jorge Cuca Esclavo, quien además fue compañero de trabajo en la imprenta nacional. Jorge siempre contaba que él era un muchacho muy joven y un día se aparece un señor con una gabardina, así con un andar muy lento, muy pausado, y le dijeron, bueno, aquí te presentamos a tu nuevo compañero de trabajo, Feliberto Hernández. Entonces Jorge, claro, dijo, pero disculpe, usted es el que nadie encendía las lámparas, usted es el del cocodrilo. Y Feliberto estaba asombrado que un muchacho tan joven hubiese leído su obra. Incluso después se presentaron juntos a un concurso que hizo la Intendencia y que por supuesto nada menos que la casa inundada no sacó ningún premio. ¿No? Eso demuestra las cosas insólitas del Uruguay. Con Jorge Esclavo hemos actuado mucho, nos vimos en situaciones también bastante insólitas, en lo que dimos se llama el teorema Feliberto, ¿no? Situaciones insólitas, a veces poco agradables, que tenían una resolución sorprendente a los Feliberto, como siempre. Y no falló nunca el teorema. Fue una cosa increíble. Después el testimonio, por supuesto, de una mujer excepcional, que era Reina Reyes, que fue su cuarta esposa, que es autora de un maravilloso libro que se llama Otro Feliberto. Otro testimonio muy importante fue el del profesor uruguayo durante muchos años de la Sorbonne, Gabriel Saad, que muy amigo de la familia. El testimonio del célebre Eladio Dieste, ¿no? y de su hermano Saúl Dieste, que eran unos melómanos extraordinarios. Por supuesto, Eladio Dieste te saluda, esta es una ecuación. Y Eladio, que era un melómano increíble. Hay que recordar cuando Feliberto, en esos periplos, en esas giras, que tocaban aquellos pianos destatalados, que Rubinstein le dijo que era un disparate tocar Petrushka de Stravinsky, y resulta que Rubinstein perdió la apuesta, porque lo que más gustaba era Petrushka. Hay una maravillosa carta fechada en la ciudad uruguayana, donde Feliberto cuenta el tumulto y el entusiasmo del público frente a Petrushka, ¿no? Y Feliberto recalaba en casa de los Dieste, allá en Artigas, antes de meterse en territorio brasileño a la aventura, ¿no? Bueno. Después los testimonios de Daniel Vidal, del gran Abel Carlevaro. El Carlevaro era un muchacho de 17 años, Feliberto tendría unos 30 y poco, y un día le dijeron a Carlevaro, mirá, vamos hasta ahí, hasta el Feliberto, que va a hablar. ¿Y quién es ese Feliberto? No, vení que te va a gustar. Qué aburrido, decía Carlevaro. Resulta que llegaron a los Feliberto y se quedó conversando hasta las 4 de la mañana, ¿no? Y a partir de ahí surgió una amistad. Y después, por eso dije para el final de estos testimonios, yo ensayaba mucho en casa de Tomás Olivera Chirimini,
director del conjunto Mantua, que tú conoces muchos maestros y tocaste también con ellos. En la época que hacíamos ritmo sacro en la música clásica. Bueno, un buen día se acerca sigilosamente un tío de Tomás Olivera, que no me puedo acordar el nombre, de pronto tú te acordás, maestro, un señor veterano que se ve que estaba escuchando detrás de la puerta, mientras yo tocaba Negros de Filiberto, su composición. Entonces se acerca y me pregunta, disculpe, eso que usted estaba tocando, yo le veo cara conocida a eso, pero no me ubico de dónde. Bueno, mire, esto es una música de un señor que tocaba el piano, componía algunas cosas y además escribía, y que se llama Filiberto Hernández. ¡Ah! Pero era compañero mío en la imprenta nacional. Entonces el hombre realmente tenía una emoción. Porque resulta que Filiberto, cuando trabajaba en la imprenta nacional, era tal el grado de adhesión que despertaba en los compañeros de trabajo, que fíjense ustedes, empleado público llegaba media hora antes al trabajo para escuchar a Filiberto en lo que se dio a llamar la media hora cultural. Entonces Filiberto contaba historias, contaba chistes, contaba anécdotas, chistes muy zafados algunos. Yo sé que más de uno está deseando que cuente, pero imposible, no se puede. Que además Filiberto lo registraba en una libreta por temas. Entonces la gente decía, disculpa Filiberto, ¿no tenés algún cuentito de borracho? ¿Cómo no? Si se fija, disculpa Filiberto, ¿no tenés algún cuentito de avalos? Ah, pero ¿cómo no? Y así todo. Yo no sé, Walter, esa libreta ¿dónde fue a parar? Bueno, como tantas cosas. Ahora, tal es así que gente que en su vida lo leyó, lo recuerda como aquel gordo que contaba unos cuentos bárbaros. Incluso un compañero de la imprenta, que yo conocí, un tal Cordano, un señor que caminaba así como una especie de autómata. Cuando le pregunté por Filiberto, se agarraba la cabeza. Las cosas que me decía, Y entonces caminaba en zigzag por toda la habitación como autómata, repitiendo las cosas que me decía. Andá a saber las cosas que le diría. Después sí conocí a mi bisabuela, la que llamaban Carita, que el personaje, el sobrenombre, sí, porque era un personaje. El sobrenombre se lo puso mi padre, porque al no poder pronunciar Juanita, pronunciaba Carita. Entonces de allí, Carita. La conocí en la casa del Prado, la casa en que también vivió Filiberto. Algunos de los que están aquí conocieron esa casa en la calle Petán, donde hacíamos las tenidas musicales y los quesetos. Acá está mi amiga Alejandra Torres, la escritora. Alejandra asistía. Inolvidable las reuniones en la casa de la calle Petán. Aquellos quesetos, que además me hacían la competencia al queseto. Acá había un grupo de melómanos, no sé si siguen asistiendo, que se reunían y escuchaban las cosas más sofisticadas.
picadas. Además, como se rotaban, la cosa era poner lo más difícil para que nadie adivinara. Bueno, entonces nosotros en el Prado le hacíamos la competencia. Así que eran unas épocas extraordinarias. En esa casa del Prado, yo llegué a conocer a Carita, porque Carita murió en el 69. Era una viejita muy dulce, así, sentada en un sillón hamaca, que se pasaba tejiendo. Tejía unos monederos con cara. Una vez yo le pedí que me tejiera uno, pero sin boca. Interesante para estudiar la relación con la fase oral. Ese es otro tema. Ahora, ¿qué contraste con esa señora tan dulce, entre esa señora tan dulce, tan amable, y la madre dominante, castrante, manipuladora al extremo, que fue en la vida real? Porque era una mujer temible. Una mujer de una intuición impresionante, tal es así que desde un inicio ella sospechaba de María Luisa África de la Sera, mucho antes que se destapara el tema de la espía soviética. Y esto yo lo sé muy bien porque lo conversaba con Hilda Lamas, que era la madre de Gabriel Saado. Entonces Carita le decía: mira, Hildita, esta es una espía que le encajaron los rusos para espiar a Feliberto. Por supuesto no era el único tema, ¿no? Porque se pasaban chusmeando y a un nivel no dejaban títere con cabeza. Y por supuesto después del chusmerío ponían la lengua remojo en el padrón. Ahora, cada vez que hay un evento felibertiano de estas características, la gran mayoría de las veces al final del evento, los que vienen a saludar, los primeros que vienen a saludar, no son los literatos, son los psicoanalistas. Y esto ocurre porque la temática felibertiana es terreno fértil para el estudio del inconsciente. Y sobre todo con ese cordón umbilical feroz que tenía Feliberto con la mamita, ¿no? Este tema de la relación incestuosa que tuvo Feliberto con la mamá, y claro, es un bocato y cardenales para los estudiosos del tema, ¿no? Y basta pensar, por ejemplo, en las hortensias, ¿no? Aquí está, esta es una maravillosa edición de las hortensias en el Juego de Plata con el prólogo de Julio Cortázar. Es una maravillosa edición. Después aquí, bueno, tenemos la vieja edición de Arca, ¿no? Que dicho sea de paso, Arca, el gran José Pedro Díaz, yo tengo una profunda admiración por él. La edición Arca en 3 tomos es la única edición crítica que existe hasta el presente. No sé, Alejandra, ¿hay proyectos de alguna edición crítica? Que yo sepa, no. Estoy recordando lo que decís, que esa fue la primera vez que leí a Feliberto en esos tomos de Arca. Hermosísimo, además. Claro, porque además José Pedro Díaz tiene el gran mérito de tesoro familiar, era terrible. Y José Pedro se encontró con aquella pila de papeles hasta el techo y los ordenó, los catalogó, hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Ahora,
esto del festín supremo para los psicólogos y los psicoanalistas, porque todos se lo disputan. Los freudianos, por supuesto, pero eso me pasa constantemente. Después vienen los lacanianos y te hablan de la entrada o no de Feliberto en el orden simbólico, ¿no? Después vienen los felicianos, después vienen los cletianos, los winnicottianos, los bionianos, los André Grinianos, los César y Sara Botesianos, ¿no? Eso es interesantísimo por los nuevos avances en lo que se llama la figurabilidad psíquica, ¿no? Es decir, los alcances de los estados mentales sin representación que surgen del trabajo con neuróticos y con border. No hay que olvidar que el propio Feliberto era un border, ¿no? Y todo esto pone en jaque el carácter de la doctrina analítica reducida a la teoría de la representación, ¿no? Y la diferencia con los sistemas representacionales, lo cual es fascinante. Pero después vienen los filósofos y dicen, no, Feliberto escribía como filósofo. Y después, vamos a ver más adelante, hasta los propios masones se lo disputan. Y esto nadie me lo contó, yo lo viví, porque en una convención masónica, en la famosa Parvadomus, un alto grado de la masonería argentina se acercó y me dijo, mire Sergio, para nosotros Feliberto es un ídolo. Después ya vamos a ver por qué, porque es extraordinario. Bueno, ahora, yo nombré a las Hortensias, pero lo que nadie sabe, lo que no se conoce, es que existe una primera versión de las Hortensias. Y aquí yo tengo algunos fragmentos, y es una versión que difiere mucho de la segunda. Y esto yo sé que para los investigadores es el manjar de los dioses. No, al día de este fragmento. Ahora, esto es para una película. ¿Por qué no se conoce esta versión? Bueno, no se conoce porque mi madre se ocupó de hacer desaparecer el manuscrito por considerarlo textualmente degenerado. Porque el protagonista, ustedes recordarán los que leyeron la obra, Horacio, el protagonista, bueno, en esta primera versión ya se lanza directamente a poner una agencia de venta de mujeres. Entonces eso para mi madre era inadmisible. Ahora yo logré hacerme de 4 páginas. No me pregunten cómo puedo. Pero uno lee esas 4 páginas y dice, pucha, ¿y ahora? ¿Cómo sigue esto? Esto ha sido complicado porque yo lamento por la parentela, pero las herederas de Feliberto han sido complicadas. Por ejemplo, mi madre siempre afirmaba que Feliberto, antes de morir, le dijo que El caballo perdido era su obra preferida. En cambio, mi padre decía, no. A mí me dijo Feliberto, en la época que viví con él en la casa del Prado, que el relato preferido era Las Hortensias. Así que tu madre no venga con macana de El caballo perdido. Entonces, claro,
Y esto me hace acordar un poco, claro, yo no voy a entrar en ese juego de un niño que yo conocí, que resulta que caminaba arrastrando un pie sí y el otro no, un pie sí y el otro no. Y cuando le preguntaba, pero decime, ¿por qué caminas así? Y bueno, porque mi madre me dice que no arrastre los pies y mi padre me dice que arrastre todo lo que quiere. Yo tiendo, adhiero a la versión de mi padre, así que yo no arrastro los pies. Además, es cierto que ha habido en la familia, algunos integrantes de la familia, de hacer creer que Filiberto era un cristiano ejemplar. Eso es falso, porque Filiberto era absolutamente anticlerical. Filiberto decía, bueno, el Dios de los católicos es un Dios que está en el aire, ¿no? En ese relato que se llama Cosas para leer en el tranvía, ¿no? Y sostenía que el hombre ha creado un Dios no solo para congraciarse con las causas desconocidas, sino que ese Dios le sirve para necesidades espirituales, el deseo de sobrevivir y el miedo a la muerte. Ahora, hay una anécdota extraordinaria del posible epicentro del anticlericalismo de Filiberto. Porque resulta que en su infancia Filiberto y su hermano Ismael asistieron al colegio de la Divina Providencia, ubicado en la zona del Paso Molino, donde además de estudiar se desempeñaban como monaguillos. Los domingos, desde su casa en la calle Gil, en la zona del Prado, los inmaculados monaguillos caminaban a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso, de la cual el colegio formaba parte y a unas 13 cuadras de la casa de Filiberto. Entonces allí colaboraban con la misa y bueno, colaboraban con el cura, etc. Ahora, y acá viene el punto. Luego de la celebración, hay que tener en cuenta que las distracciones de los niños de aquella época difieren muchísimo de los niños de hoy, con los Kawaii, los Pokémon, los Rainbow Friends, etcétera, etcétera, ¿no? A los niños de aquella época, luego de la celebración, se les ofrecía a los integrantes de las diferentes congregaciones una taza de chocolate con aquellos famosos bizcochitos. Acá mi prima hace así, entonces te tocó. No, claro. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que un domingo lluvioso y mucho barro se suscitó a mitad de camino de la iglesia, ¿no?, una pelea con monaguillos de otra congregación. Luego de intercalar insultos, Ismael, hermano de Filiberto, era muy pendenciero, yo a Ismael sí lo conocí mucho, resulta que Ismael se estresó a golpe de puño, a la piña, con un grupo de otros monaguillos de otra congregación, ¿no? Luego de intercalar insultos, ahí fue que se agarraron a la trompada, ¿no? Ahora, claro, no es difícil imaginar en qué estado quedaron las túnicas, ¿no? Resultado final, se les prohibió asistir al chocolate, lo cual les provocó una herida mortal. Entonces, ¿qué hizo Filiberto e Ismael? Como venganza, volcaron nitrato de plata en la pila bautismal. Ahora, ¿qué pasa? El nitrato de plata
al activarse con la luz, provoca un efecto similar al tiznado. Entonces imaginemos la escena, los fieles saliendo de la iglesia, todos con un punto negro en la frente, como salidos de un rito de iniciación, de apertura del tercer ojo. Entonces, aquí probablemente está el punto de partida del profundo anticlericalismo que profesara tanto Filiberto como su hermano Ismael. Así es la cosa. Ahora, Filiberto, con esta exploración de sí mismo, a la que se somete, actúa en dos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. La parte extrovertida del músico pianista, con sus actuaciones circenses, esas actuaciones que Amalia, que tenía una especie de ojo biónico, captó tan bien y que después plasmó en los Petrushkos. Y claro, esa fase o parte extrovertida, bueno, cuando Filiberto tocaba Petrushka, tocaba Negros, El amor brujo, de Manuel de Falla, la suite Iberia de Albeni, y la Mer de Balakirev, etcétera, etcétera. Y la parte introvertida del escritor, después que inicia la transición, porque allí Filiberto va a llevar una vida un tanto cocodrílica, podríamos decir. Ahora, claro, convengamos que el observar hacia afuera va a repercutir en los armónicos interiores y el micrófono invertido repercutirá a su vez en el accionar externo. ¿Por qué? Bueno, porque Filiberto se movió entre mitades, mitad pianista, mitad escritor. Pero ojo, entre mitades, hasta que compaginará estas dos partes y logrará una cierta unidad. Y bien digo cierta unidad, en esto hay que ser muy cuidadoso, porque si bien su yo mantuvo cierta unidad, ¿no? Con muchos vaivenes, por ejemplo la época con Reina Reyes, que fue una época que Filiberto parecía que el yo estaba más entero. Incluso después que se separa, se divorcia de Reina Reyes, se va a vivir a la Casa del Prado con mi padre. Allí parecía que la cosa se mantenía bastante sólida, o sea, como que Filiberto iba a despegar, pero ¡zas! El contrapeso de Calita actuó. Entonces un buen día dijo a mi padre: mira, me tengo que ir. Pero ¿cómo que te vas? Si acá está fenómeno, estás distendido, podés escribir tranquilo todo el día, nadie te molesta. Además una casa como le gustaba a Filiberto, llena de árboles, llena de plantas, llena de enredaderas. Había como un anexo al frente, como una especie de casita de madera donde Filiberto se encerraba a escribir. No, me tengo que ir. ¿Pero por qué? Y porque la vieja está sola. Y después ya, al final, tal vez con María Dolores Rosellón, se iba a casar, pero se murió, no pudo. Probablemente allí era donde se iba a sentir más cómodo. Pero siempre una vida muy, muy complicada. Ese juego entre el adentro y el afuera, ¿no? Ya lo decía Goethe en su tiempo, ¿no? En esa
extraordinaria obra Efirrenia, cuando se refería a esos impulsos y retrocesos, ¿no? Cuando Goethe decía, nada está fuera, nada está dentro, pues lo que está fuera está dentro. Y entonces aquí precisamente es donde podemos introducir la figura del autor. Que el Ouroboros es una figura emblemática que nos llega desde el antiguo Egipto y Grecia, que es una figura redonda y cerrada. La etimología viene del griego antiguo, uroboros, de urá cola y borá alimento, que se nos presenta como símbolo de continuidad, cuyo antónimo es el espiral. Es una figura que irrumpe teriomórficamente como serpiente, como anguila o dragón, mordiéndose la cola. Más adelante vamos a ver cómo hay serios puntos de contacto entre el cocodrilo, animal símbolo por excelencia de Feliberto, y el Ouroboros, ¿no? Que también, ojo, esto lo podemos aplicar a la gastronomía, ¿no? Si ustedes se meten en el blog de Arte e Intertextualidad, ¿no? Allí hay un texto que se llama Ouro Chipabú, que es la cruza de la chipa con el Ouroboros. Y es la relación entre la chipa y el Ouroboros en la simbología y la facial en el Paraguay. Lo comento por si les interesa. Ahora, en esta imagen se puede apreciar dos colores, ¿no? El color rojo y el color verde. El color rojo, que significa la obra culminada, ¿no? Los que trabajaron muchísimo con esta figura del Ouroboros fueron los alquimistas medievales. El color rojo como la obra culminada, y el color verde como el inicio de la gran obra. Basta recordar, por ejemplo, el trazo del Ouroboros en la obra del relato extraordinario de Gerard de Nerval, que fue el primer surrealista, reconocido por los propios surrealistas. Cuando André Breton dice, bueno, sí, Gerard de Nerval fue el primero, porque así como Apollinaire tenía sus ideas, pero y bueno, basta leer, por ejemplo, ese relato extraordinario, El monstruo verde, donde aquel niño monstruo verde con cuernos rojos y la escena de la botella danzando, verdes y rojos. Ahora, como Feliberto tenía dimensiones insólitas del tiempo, esto de los colores puede trastocarse, ¿no? Porque si su época de pianista, el rojo impedía la acción, ¿no? El hecho de tocar Petrushka, Ramón Lujo, el hecho de lanzarse a la aventura por cuanto pueblo existiera. Llegó a tocar el pueblo que no había ni agua ni luz, ¿no? Pero allá iba Feliberto y tocaba Petrushka. Ustedes recuerden que muchos trayectos de esa gira película, Amalia lo acompañaba. Y siempre Amalia recuerda, Amalia no estaba segura si era en Mariscala o en Aiguá. Resulta que en un piano destartalado, ella se paraba lo más
disimuladamente posible, sí. Y simultáneamente, mientras Feliberto tocaba, ella le iba levantando las teclas que iban quedando hundidas por falla del mecanismo. Así que ustedes imagínense, ¿no? Ese lanzarse a la aventura, bueno, en rojo. Ahora, después Feliberto, cuando se consolida como escritor, bueno, allí hay un énfasis muy importante del color verde. Es cierto que ya desde niño Feliberto, la retina del Feliberto niño quedó fuertemente impresionada por ese verdor extraordinario de la zona del Prado. Y además Feliberto decía algo muy curioso: nunca me subí a un árbol, lamentándose profundamente de haber usado sus manos solo para tocar el piano. Y tal es así que esta pasión por el color verde, que es curioso porque del latín virilis quiere decir ser verde o estar en verde, ¿no? Entonces Feliberto estaba en ese estado en verde, que si ustedes leen lo espiritual en el arte de Kandinsky, ese maravilloso libro de cabecera, bueno, Kandinsky dice que el verde está entre el azul, como decía Bachelard, que es la oscuridad devenida visible, y el amarillo, que es el color de la intuición, ¿no? Ese color, esa energía que ilumina instantáneamente las tendencias de las cosas, ¿no? Y el verde está en el medio con un color que convoca la inercia. Bueno, esa inercia un poco así de Feliberto y el cocodrilo. Y después Feliberto contagió esta pasión, este entusiasmo por el color verde. Yo me acuerdo que en una radio en Santa Fe, en la provincia argentina de Santa Fe, fuimos a hablar de cualquier cosa menos de Feliberto, pero en un momento de la entrevista surgió el nombre de Feliberto. Y el periodista: pero yo no conocía a Feliberto en la época de las giras que venía por acá. Y usted sabe, yo tengo mi casa decorada a los Feliberto. Sí, ¿y cómo es eso? Y sí, él vive un poco en penumbra, lleno de plantas, y la cocina llena de plantas. Que además, si uno iba a casa, por ejemplo, de Clara Silva, que era la esposa del gran Alberto Zunfeldte, ¿y dónde está Alberto? No, él está allá los Feliberto en la cocina, tomando su mate rodeado de plantas. Ahora, este acto de morderse la cola, de unir la cabeza con la cola, implica lisa y llanamente cerrar un ciclo, ¿no? Porque apenas se logró o se muerde la cola, se reinicia el ciclo. Entonces Feliberto cierra el ciclo musical, inicia el ciclo escritor, para luego reiniciar el ciclo musical y después se muere. Porque cuando él pensaba ofrecer aquel gran concierto al que estaba preparando al final de su vida, no llegaba, porque la muerte lo alcanza en el camino. Ahora, esto es fascinante porque esos grandes psicólogos intuitivos que fueron los alquimistas, muchas veces menospreciados, infravalorados, ninguneados, trabajaron mucho con esta figura de los logos. Porque la famosa conversión del plomo en oro
era en definitiva una búsqueda psicológica desde el punto de vista, desde este punto de vista, entonces la transmutación, la famosa transmutación de los metales viles en oro pasa a ser una metáfora. Fijación del oro como sinónimo de conocimiento y búsqueda del yo, transformación psicológica, proceso de individuación e integración de la sombra como aspectos o puntos débiles, o si se quiere puntos de quiebre de nuestra personalidad, que nada tiene que ver con los mitos de Toulouse, ni con Lovecraft, ni su discípulo, ni con el filo de la medianoche, ni con los ritos satánicos de los Illuminati, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, porque los alquimistas, al proyectar sobre la materia sus contenidos inconscientes, tabularon una serie de símbolos muy complejos, acordes a las diferentes tendencias y arquetipos humanos, ¿no? Basta recordar que antes que ellos, desde el tiempo inmemorial, los sumerios, los egipcios, los caldeos, luego los griegos, proyectaron la psicología en el cielo. Bueno, sin embargo, entonces hay que pensar en los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Porque en esta especie de caleidoscopio del ser, cada trabajo de Hércules representa una área o zona de la psique que no había sido tenida en cuenta y que por lo tanto hay que trabajar, ¿no? Cuando se hizo la visita guiada en el museo, bueno, allí hablamos de un tema muy vinculado con esto, que es el tema del mandala, como sinónimo de orden interno, porque Amalia era bastante junguiana. Y bueno, entonces Amalia, dentro de la serie de los Petruscos, invoca la forma del mandala. Lo que podemos decir es que la intuición de estos alquimistas era cosa seria. Hoy por hoy, gracias a los aceleradores de partículas, ¿no? Con el gran colisionador de hadrones del CERN, ¿no? que está situado en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, si bien por brevísimos instantes se ha logrado transformar plomo en oro mediante la colisión de núcleos de plomo a alta velocidad. Cuando dos núcleos de plomo se rozan sin colisionar frontalmente, sus intensos campos electromagnéticos interactúan y esta interacción puede arrancar hasta 3 protones de un núcleo, ¿no? Sabemos que un núcleo de plomo contiene 82 protones y uno de oro 79. Entonces, por lo tanto, el plomo se transforma en oro. Ahora, para los que piensen que pueden hacerse ricos y ya están pensando con un laboratorito en el fondo de la casa, bueno, lamento decirles que los núcleos de oro producidos, si bien poseen una energía colosal, pero lamentablemente se desintegran casi instantáneamente. Sin mencionar, claro, el consumo brutal de energía que genera esta operación, ¿no? De pronto, en un futuro, esto será posible, pero hoy por hoy, a efecto de agarrar el bigote, no tiene ninguna aplicación práctica. Lo que sí confirma es la intuición impresionante de los alquimistas. Ojo, muchos a lo largo de la historia tuvieron esta intuición impresionante, ¿no?
basta pensar en el célebre Ibn Arabi, allá por el año 1200, el gran místico andalusí, que en términos filosóficos anticipó la materia y la energía oscura y desarrolló una compleja cosmología y metafísica centrada en la unidad de la existencia y en la función de la imaginación en la manifestación del mundo. Por último, podemos decir que los aceleradores de partículas, donde se alcanzan las mayores velocidades, tienen forma circular como los globos. Así que yo le diría al señor Paulo Coelho que vaya tomando nota. Él que escribió un libro que se llama El alquimista. Bueno, entonces tenemos el Ouroboros como cierre de un ciclo y luego, en pos de seguir trabajando en la tan mentada unidad psicológica, vendrán otros y otros ciclos así sucesivamente. Ahora, fíjese qué fascinante. Apliquemos estos conceptos a Filiberto y su obra. El escritor se apropia del pianista pisándole los talones, o mejor aún, mordiéndole la cola, acto que en definitiva significa morder la cola de sí mismo. Don Arturo Sergio Vizca, director de la Biblioteca Nacional, escritor muy importante, ya hace varios años había señalado, refiriéndose a Filiberto, lo siguiente: en realidad no se sabe si es un pianista o un escritor que desvió durante años su vocación de narrador, canalizándola en la de concertista. O el mismo Filiberto, en el prólogo de su texto póstumo, Viaje a Faro: mi primer cartel lo tuve en música, pero los juicios que más me enorgullecen los he tenido por lo que he escrito. No sé si lo que he escrito es la actitud de un filósofo valiéndose de medios artísticos para dar su conocimiento, o es la de un artista que toma para su arte temas filosóficos. Mediante esta acción, Filiberto accede a la otra mitad e iniciará, como veremos, una vida un tanto subterránea, cocodrílica. Por supuesto que el camino no fue fácil, ¿no? La transición músico-escritor fue un proceso complicado. Pero Filiberto conquistó la originalidad. Ya sus primeras publicaciones despertaron la admiración de Carlos Ferreira, luego se va a sumar Cortázar. Allí ustedes tienen su emocionante carta en mano propia de la edición Ayacucho, los juicios de García Márquez, ¿no? Y el grupo de Barranquilla. García Márquez, cuando se hizo el homenaje conmemorando los 100 años de Filiberto, que se hizo allá en México, en el Palacio de Minería, en ese maravilloso edificio, García Márquez, que estaba muy mal de salud, mandó un telegrama que decía: si yo no hubiese leído las historias de Filiberto Hernández en 1950, hoy no sería el escritor que soy. Y por supuesto, Italo Calvino, ¿no? En su nota introductiva de la edición italiana Einaudi del 74, donde dice: Filiberto es un escritor que no se parece a ninguno de los europeos, a ninguno de los latinoamericanos, es un irregular que escapa a toda clasificación
y encasillamiento, pero se presenta como inconfundible, con solo abrir la página. A ver, aquí yo tengo la edición de Inaudi. Permítame contarle que Feliberto estaría furioso con esta edición, ¿no? Y allá mi primo me iba sorprendido. ¿Por qué? Bueno, resulta que Feliberto, y esto lo subrayo, odiaba que le cambiaran frases, que le cambiaran palabras, que le cambiaran sentido. Y en esta edición, en el relato de mi primer concierto, le cambian la idea. Cuando Feliberto dice que espiaban al público haciendo agujeros en los decorados, le ponen la palabra feritoia. Que la feritoia en italiano es la torre donde se hacía la vigilancia con una mirilla. Y resulta que en el cocodrilo, ¿no? En el momento de la escena que está sentado en la plaza y le cae una hoja de plátano cargada de humedad, en la edición de Inaudi le ponen la hoja de un banano, lo cual para Feliberto es el colmo. Y más como hemos visto la importancia que le daba Feliberto a las plantas y a los árboles, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿ustedes acaso se imaginan la maravillosa avenida 19 de abril de la zona de Prado, llena de bananos en lugar de plátano? ¿Se imaginan? Bueno, acá tengo otra imagen de... Sí, lástima que no costé imágenes muy... con mucha nitidez, pero para tener una idea. Mismo Fabiana, ¿no? Cuando leyó se imaginó que sí, porque en Paraguay no hay plata. Entonces Fabiana se imaginó, ¡ay, qué linda la hoja de banana! Ahora, es extraordinario ver un poco los trazos de los logros en la obra de Feliberto. Por ejemplo, cuando hablamos de las hortensias, ¿no? Que es un relato circular, bueno, las hortensias comienza con el ruido de las máquinas y termina en la voz. Y ves aquella glorieta cerca de la escalinata del fondo, allí está escondida la cola del túnel. Y por supuesto, en el cocodrilo hay una clara alusión a la aurobólica totalidad a través de la aparente no aprehensión y o consolidación de la totalidad a través del recurso metonímico. ¿Quién no acaricia hoy una media ilusión? Recordemos, para los que todavía no han leído el cuento, que se trata del discurrir peregrinar de un pianista que vende medias de mujer, marca ilusión. Bueno. Aquí mi amiga Alejandra Torres, yo de estas cosas había hablado hace mucho tiempo en una librería maravillosa por aquí cerca, Más Puro Verso, pero para mi alegría, después vi que Alejandra detectó en un trabajo que ella está haciendo sobre Feliberto, en Menopule, la relación de los globos. Las marcas esotéricas en Feliberto. Ahí está. Mirá qué tema que nos metemos. Esta foto de Feliberto, que es ya del final de su vida, que para mí es la foto preferida,
Esta foto fue tomada en casa de su gran amigo Alcide Giraldi, que para mí es el retrato del cocodrilo, realmente. Esta imagen que es extraordinaria es el grabado de Glauco Capozzola, ¿no? Que está en la edición del cocodrilo, que es una edición numerada de 1962, que para mí Capozzola captó la esencia de Feliberto y del cocodrilo como nadie. Después la Biblioteca Nacional esto lo reeditó, no sé si en físico, Sí. al físico también, sabía que el PDF, así que incluso se puede bajar de la web el texto con todos los dibujos de Capozzola, que son, repito, extraordinarios. Brevemente voy a decir que si uno observa esta imagen extraordinaria, representa la colisión, vamos a decir así, de dos mundos, ¿no? La paleta baja de Filiberto y la paleta alta de Amalia, ¿no? Yo siempre digo que Filiberto era bersoniano y Amalia era stravinskiana, ¿no? Y entonces esta imagen es extraordinaria en tal sentido. Después Amalia, a través de la serie de los Petruscos, va a establecer una serie de variaciones sobre el cocodrilo que estaban un poco orientadas a causar una reacción en Feliberto, ¿no? Causarle una especie de shock. Entonces, fíjese usted que contraste entre dos mundos que, bueno, debería decir un mundo tan diferente. Mostramos alguno más. Ahora es curioso porque Amalia, que poseía una paleta alta, es curioso porque ella adoraba el verde botella, que es un color tan afinado a Feliberto. Ponemos algún cocodrilo más y ya está. Que esto es un poco lo que pusimos en la serie de los Petruscos, en la primera de hace unos años, y después ya habrá en el museo. Bueno, acá hay una imagen de Henri Bergson y de Stravinsky, ¿no? La música de Stravinsky no quiere saber nada del recuerdo. Pensemos, por ejemplo, en el impresionismo, ¿no? Con la música de Stravinsky se pone fin al bersonismo musical. Y Feliberto va por esa línea. Como ya dije, Amalia por la línea stravinskiana. Esto no daría para hablar mucho. Bueno. Correspondencia. Digo esto y una cosa más y pasamos con mi amigo. Con el frío que hace, habrá que sale. Porque si sienten un tintineo que se congelaron los flecos del almohadón, ya claro. Este libro, Correspondencia Reunida, aquí ustedes pueden conseguir, esto lo distribuye Bussi. Está toda la correspondencia reunida de Feliberto. Y están todas las cartas de Amalia y Feliberto, mejor dicho, las de Feliberto, porque Amalia recortó los dibujos y desechó las cartas.
y están las cartas enteras, porque ese fue un problema muy serio que Amalia no dejó que, en su momento, que se publicara la carta entera. Entonces yo me acuerdo que venía ir a Italia a mi casa, furiosa, porque ¿cómo puede ser que la carta que publicaba entera? No se publica entera. No, que si no, yo no la publico. José Pedro Díaz, que estaba escribiendo aquel trabajo espléndido, Vida y Obra, y le fue a suplicar a Amalia que le diera alguna cartita para poner el libro, y Amalia le dio 3. Entonces José Pedro me decía, ay, no podrá convencer a tu abuela que me dé otra cartita. Y no hubo caso. Después, con los años, Amalia flexibilizó su posición. Entonces yo, por eso, un buen día Amalia me dijo, mira, toma, acá tenés la carta, acá tenés el dibujo, haz lo que quieras. Entonces, en base a eso fue que yo autoricé que se publicara entera. Hay una frase allí de la famosa Vida Vitali: el conjunto de estas cartas constituye una involuntaria novela autobiográfica. Yo me permito discrepar con ella, por la sencilla razón que la obra de Filiberto es autobiográfica. El centro de la obra de Filiberto es el mismo, el anatómico. Y siempre lo que le va a pasar es lo que le pasó. Por razón del tiempo no lo puedo leer, hay una carta extraordinaria de 36, donde Filiberto dice que luego de un concierto, durante una cena, le vinieron unas ganas de llorar, entonces tuvo que darse vuelta disimuladamente y taparse la cara. Y él pensaba que hubiera pensado todo el público si me pongo a llorar. Entonces Amalia afirmaba que los gérmenes del cocodrilo, que si bien es del 48, ya estaban en esa carta. Entonces, salvo las Hortensias, que está en tercera persona, en términos musicales, en la dominante, la obra de Filiberto está en la tónica, en primera persona, el yo. Claro, el tema ominoso de las Hortensias hace que se desvíe a la tercera persona. Muy interesante, hablaremos en otro momento. Yo no sé, mi amigo Gabriel Falconi, si ya no se fue para Buenos Aires, porque estaba sentado, me dijo que se quedaba hasta las 7, pero de lo más filibertiano que he leído es lo que escribió este libro del amigo Gabriel Falconi, músico, hermano de Esteban Falconi, el fagotista, y Pablo Falconi, el percusionista, Laberinto de Ventanas. Yo no me atrevo a hablar de Pígono, pero hay un clima y un ambiente totalmente filibertiano. Hay una musicalidad y una búsqueda de sonoridad en las palabras, ¿no? Así que aquí se lo dejo. Y para terminar, ya pasamos con mi amigo el maestro Álvaro Sala. Bueno, vamos a hablar un poco y la gira de Filiberto, maravillosa imagen que el empresario Don Venus González Olaza, que era de talla gigantesca y barba de cardenal florentino, como señala Tomás Eloy Martínez. Filiberto escribió un cuento que se llama La barba metafísica. Bueno, era el empresario que llevaba, empresario de comillas, convengamos, que llevaba a Filiberto por todo el interior, ¿no? Si uno quería hablar con Filiberto, Olaza te decía, no, el maestro está reposado, no se lo puede interrumpir. Un personaje de aquello. Bueno, vamos a hacer un compacto. Filiberto empezó como pianista del cine mudo,
yo voy a ver si los dedos me funcionan con el frío, dar una idea de lo que tocaba Feliberto en el cine mudo, ¿no? Allí se ve Buster Keaton, y este que está sentado en el piano es muy parecido a Feliberto visto atrás, porque tenía ese peinado, así, medio cuasi embudo. ¿No? Esta es una de las carátulas de las partituras de Feliberto que le servía como base del cine mudo, ¿no? Que exigía una destreza muy grande para improvisar el movimiento que se desarrollaba en la pantalla en aquellas épocas de cine silencioso, con Buster Keaton, Max Sennett, De la Vara, las seducciones de Valentino, la locura de Buster Keaton, etc. Ahí está. No sé si mi amigo maestro... Borgoneo, Fettuccino y Negro. Las dos primeras desaparecieron. No sabemos qué pasó. La que sobrevivió fue Negro, que se salvó milagrosamente de ser quemado. El manuscrito que estaba en poder de la familia desapareció, o lo desaparecieron, que es lo que yo veo. Y bueno, la única copia existente estaba en el Conservatorio Nacional, y un buen día el limpiador iba a quemar una pila de papel.
A la limpiadora le llamó la atención el dibujo de esa partitura y le preguntó a Corinna Laureano, el musicólogo, compositor, maestro, esta partitura también la quemamos. A ver, dame eso que. No, pero caramba, estos negros de Feliberto, y así se salvó. Por la clarividencia. El momento ahí. Bueno, se salvó de ser quemado. Bueno, es una partitura que comienza con lo que Feliberto llamaba acordes aplastados. Es una notable imagen plástica. Nosotros, Feliberto probablemente nunca imaginó, Feliberto en una carta que escribió el Fragmento decía: compuse negro inspirado en la absurda melancolía de los hombres de color. Me hicieron repetir negro, nunca creí que el público tolerara lo que para ellos tenía que ser más disonante aún que Petruccio, ¿no? El público llevó la cosa a una gran excitación. Probablemente Feliberto nunca se imaginó que íbamos a tocar su obra negro con la percusión. Hay un pasaje que hemos agregado un compás para permitir el diálogo con el tamborito. Vamos a ver el ejemplo. La segunda parte de negros bien que se adapta a esa definición de los son absurda melancolía, de los hombres de color. Negro.
Thank